Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos a este primer episodio de nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando de la reforma tributaria, un tema que desde su radicación por parte del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Hacienda Antonio Campo ha generado bastante controversia. Y por ello decidimos iniciar este nuevo proyecto, enfocando nuestro primer episodio en resolver todas las dudas y controversias generadas alrededor de esta reforma, que ya se está debatiendo en el Congreso, por cierto. Hablaremos de si existe una necesidad de realizar esta reforma o no, cómo es el proceso de debate para la aprobación de la misma y tocaremos los puntos claves para entenderla, además de resolver las dudas que nos vayan dejando en los comentarios de Facebook. Lastimosamente, en esta primera emisión tuvimos algunos problemas para emitir en TikTok, sin embargo, los solucionaremos para la próxima ocasión. Así que sin más dilación, damos paso a nuestro invitado. Él es Jaime Wilches, politólogo, comunicador social y periodista, magíster en estudios políticos y doctor en comunicación. Ha sido docente de la Universidad Nacional, Universidad de La Salle, Politécnico Gran Colombiano, Universidad Distrital, Universidad Javeriana y Universidad Militar. Además, es investigadora asociada a Colciencias. Jaime, bienvenido, buenas noches. William, muy buenas noches a este importante espacio que has empezado a liderar y en que te deseo mucha suerte y que rinda muchos frutos porque necesitamos escenarios de discusión, de diálogo y de articulación en el que vamos a estar hablando hoy de reforma tributaria, pero seguro vendrán otros temas que estarán en la agenda pública. Así es. Antes de empezar con el grueso de nuestro programa, quisiera que nos explicara brevemente cómo es, o sea, qué es una reforma tributaria. ¿Eso para qué sirve? ¿Cómo se come? ¿Para qué hace el gobierno una reforma tributaria? Bien, empezamos por la pregunta más importante de este espacio, ¿no? ¿Para qué se hace una reforma tributaria? Bien, una reforma tributaria hace parte de uno de los ejes que constituye un Estado de Derecho. ¿Sí? Nos tendríamos que remitir a la misma creación de lo que hoy conocemos como el Estado liberal. Y el Estado liberal se crea y se fundamenta gracias a una revolución social, una revolución burguesa. Y de esa revolución social y burguesa parte de la idea de quitarle al rey, ¿sí?, al sistema feudal, el control de los tributos. ¿Sí? Y ese control de los tributos, que era para mantener las ciudades-estados, los feudos, pasa ahora a una administración burocrática, que es la que vamos a denominar Estado. Y bajo esa idea, entonces empieza a nacer la idea de los impuestos, que no son otra cosa que la forma de financiación de las actividades estatales que redundan en un beneficio público. Entonces, si antes nosotros le pagábamos al rey, ¿sí?, pagábamos al rey un tributo por dejarnos vivir en lo que eran los feudos, ahora pasamos a pagarle al Estado, ¿sí?, a esa figura un tributo por unas actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, actividades políticas, actividades económicas, actividades sociales. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿cómo así? ¿Actividades políticas? Claro que sí, actividades políticas, porque cuando usted sale y marcha hacia la Plaza de Bolívar, protesta, usted está haciendo uso de ese espacio público, y por hacer uso de ese espacio público a ustedes pues le van a cobrar una serie de tributos que le permiten al Estado mantener ese espacio público. Actividades económicas, usted quiere tomarse un tinto con un amigo o con una amiga, y entonces usted le invita a Juan Valdés. Y cuando usted invita a su amigo o amiga Juan Valdés, usted paga por un tinto, y ese tinto, usted le aparece ahí que hay un 19%, que ya vamos a hablar más adelante incluso del gol que cometió, que hizo Juan Manuel Santos con el dichoso IVA del 16 al 19%. Entonces, usted a diario está pagándole a un Estado por hacer parte de un territorio, ¿sí? Recuerde, William, que en época de campaña electoral muchos decían que se querían ir del país. Entonces hubo Perfecto. reflexiones sobre eso, y es que si usted se va del país, usted tiene que ir a pagar también unos tributos al país que se va, Y que en e otros incluso países como son vamos a más hablar, altos. exacto, incluso como vamos a hablar más alto,
más adelante, perdón, Colombia tiene una poca o es caracterizado en el mundo por tener una baja capacidad tributaria. Tenemos una pésima cultura tributaria y casi no pagamos impuestos. A cosa rara que empieza a aparecer en el análisis. Entonces, ¿qué es lo que hace una reforma tributaria, William? Una reforma tributaria son los ajustes que hace un Estado a través de la figura de su gobernante de turno para cuadrar el déficit que se ha generado por el deber ser inversión pública, pero también de manera inevitable y triste por hechos de corrupción y clientelismo que le generan lo que se llama un hueco fiscal al Estado. ¿Qué es un hueco fiscal? Que no puede financiar las actividades por las cuales ha sido encomendado. Por esa razón se tiene que hacer una reforma para que los ciudadanos tributen más para poder cubrir esas actividades que se han planeado. Y si quieres ya más adelante lo andamos. Eso del tema de la reforma tributaria, pues hoy lo discutimos, Wina, pero las reformas tributarias se han discutido en la historia de la humanidad y de las organizaciones sociales y políticas. Quiero dejar este ejemplo. Recuerden ustedes la razón por la cual el cristianismo se fundamenta, ¿sí? Y es que un día le preguntan a Jesús qué piensa de los tributos del César. ¿Por qué hay una rebelión en el tiempo de Jesús? ¿Sí? Hay una rebelión en el tiempo de Jesús porque los judíos estaban hartos de los tributos de los romanos que se utilizaban para sostener los ejércitos. Entonces, históricamente, cuando hay una reforma tributaria, van a haber problemas. Porque a quién le gusta William y las personas que nos están acompañando aquí en este espacio, a Emilce, a Pedro, a Kevin que están ahí, los veo ahí en Facebook, ¿a quién le gusta que le cobren algo de más? ¿A quién le gusta? A A nadie. nadie. Entonces, por esa razón, las reformas siempre van a generar una complicación para el gobierno comunicarlas y para el pueblo poder pagarlas porque a nadie le gusta, vuelvo y digo, que le cobren más por algo a lo que no está acostumbrado a pagar o a lo que está acostumbrado a pagar mucho menos. Ok, entonces básicamente la reforma tributaria o las reformas tributarias son una herramienta que usa el Estado para tapar huecos fiscales de los cuales ha hecho uso para cubrir diferentes gastos que tiene el mismo Estado. Exacto, sí, para lo que se llama, digámoslo en términos bonitos, para cubrir programas de inversión pública. Exactamente. Listo, entonces ya sabiendo que es una reforma tributaria la que nos presenta el gobierno Petro en cabeza del ministro de Hacienda, ¿es necesaria? Es decir, ¿es necesaria esta reforma o estamos simplemente tributando porque sí o a qué se debe esta reforma? La siguiente pregunta que viene de un coco bastante fuerte en el que yo quisiera llevar la discusión, William, a un tema cultural y a un tema de estructura financiera de Colombia. Nuestro Estado se construyó desde el principio con una cultura de pago de impuestos muy débil. A lo largo de la historia, perdón, desde la década de los 90, cuando se instituye la Constitución del 91, hemos pasado por 17 reformas tributarias. O sea, no ha habido una reforma tributaria que logre sanear las finanzas públicas del Estado. Al preguntar, ¿es necesaria la reforma tributaria de Petro y de Ocampo? Por supuesto que son necesarias. ¿Sí? Son necesarias, pero así no hubiera sido Petro, hubiera sido Rodolfo Hernández, hubiera sido Ingrid Betancourt. Federico Gutiérrez, Sí. exacto, sí. Sergio Fajardo, la reforma tributaria era De hecho, el necesaria. único candidato que decía que no iba a hacer reforma era Rodolfo en su momento. Eso no, pero eso es carreta, Obvio, eso es pero carreta. digamos que dentro de la campaña todos decían que iban a hacer reforma, a excepción de Ah, Rodolfo. claro, claro. En campaña usted promete el humano, que vamos a ver también que entra la gente a decepcionarse. No, pero Petro, ¿cómo va a hacer eso? No, una cosa es el pensamiento, la ideología de izquierda y derecha y otra cosa son los programas de Estado. Entonces,
la reforma tributaria era necesaria. Y usted me va a preguntar, bueno, pero, o la gente pregunta hoy, y entonces la gente, ¿por qué jodió tanto con la reforma de Carrasquilla? La reforma de Carrasquilla atacaba solo unos puntos estructurales de la sociedad y no era una reforma que iba a solucionar, o sea, mejor dicho, era una reforma que iba a solucionar unos problemas temporales, pero no problemas de fondo. Que si es necesaria la reforma tributaria de Petro y Ocampo, y quiero dejarle aquí a las personas que nos están sintonizando la recomendación de un libro que escribió el mismo ministro de Hacienda que se llama Historia Financiera de Colombia, en donde narra 200 años de cómo se ha estructurado la economía y el poder financiero y se demuestran pues los baches que tenemos. Entonces, la reforma, voy a dar una respuesta que puede incluso ser polémica, ¿no? Exacto, las reformas siempre, Cindy aquí nos dice que las reformas siempre existirán, sea cual sea el presidente. Entonces, el tema aquí fuerte, y pues vuelvo y digo, puede ser polémico, es que el tema no está tanto, William, en la reforma tributaria. El problema es qué se ha hecho históricamente con la reforma tributaria. Ese es el punto a discutir. ¿Qué se ha hecho? Entonces, lo que genera, la gente dice, le montaron un estallido social a Duque y ahora sí todos calmados. No, ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es que queremos que esta reforma tributaria se puedan ver resultados concretos en los programas de inversión social que se han propuesto. Créame, William, que si el gobierno logra acertar en ese asunto, el tema de la reforma tributaria será histórico. ¿Sí? No había esa confianza con el gobierno de Duque. Por esa razón la reforma de Carrasquilla se cayó, porque no había una comunicación con la orientación de dichos recursos. Por esa razón no es perfecta la reforma de Gustavo Petro. Petro, no es perfecta, no, tiene muchos problemas y aún todavía esconde problemas históricos de Colombia que vamos a discutir si quieres más adelante cuáles son las críticas que yo le tengo a esa reforma tributaria. En síntesis, todos los gobernantes en Colombia tienen que hacer reformas tributarias porque tenemos una pésima estructura económica que es fundada, por supuesto, desde nuestros inicios como nación. Bueno, entonces ya sabemos que es una reforma tributaria y ya sabemos que la reforma que presenta el gobierno Petro en cabeza del ministro Campo es necesaria. Entonces, partiendo de esto, ahora entonces, ¿cómo se aprueba esta reforma? ¿Cuál es el proceso para que pasemos de un proyecto a una reforma como tal? El proceso, me hablas del En el proceso en el legislativo, Congreso, ¿no? en el Sí. legislativo, claro está. Entonces, ¿qué sucede? La reforma tributaria es una ley ordinaria. El gobierno ya envió un mensaje de emergencia. Entonces, es clave poner el asunto de qué significa un mensaje de emergencia para aprobar una ley. El Congreso de la República puede mamarle gallo a una ley, la puede archivar, puede dilatar las discusiones, los senadores no pueden asistir. Bueno, ya sabemos que el Congreso tiene maneras particulares de actuar. Entonces, una reforma tributaria es una ley ordinaria que tiene que pasar por 8 debates, pero en este caso los debates se van a dar en simultáneo, es decir, en el Senado y en la Cámara. Entonces, el primer paso es el gobierno radica con mensaje de urgencia. Ya se tiene que empezar a discutirla en reforma, están incluso ya colgados en el Congreso, el gobierno tiene que volver a presionar. Entonces, en Senado y Cámara hay unas comisiones. Las comisiones son espacios, grupos en los que se reúnen los senadores o los representantes de acuerdo a una experticia. En este caso es la comisión tercera la que decide los asuntos económicos. Se discute de manera simultánea, William, importante. Senado y Cámara, de manera simultánea. Entonces, discuten el texto las comisiones económicas, discuten los articulados, debaten, etcétera, etcétera. De ahí sale un documento, ¿sí? Un documento que va al mismo tiempo a plenaria de Cámara y a plenaria de Senado. Con las Una vez, modificaciones del articulado. sí, pero en la plenaria también pueden haber modificaciones. Ok. Los ponentes llevan a plenaria y ahí hay otra discusión, otros intervendrán. Y una vez
ha votado a favor, por supuesto, si no se vota a favor, pues grave, ¿sí? Vuelve a las comisiones vuelven a hacer un debate, discuten lo que se ha modificado y finalmente vuelve otra vez a las dos plenarias al tiempo, ¿sí? Cuando es un acto legislativo, eso se demora más, ¿sí? Porque pasa primero por Cámara, después por Senado, después lo devuelven otra vez a Cámara, es un poquito más enredado el asunto. Entonces, una vez pasa a las plenarias de Senado y Cámara, se aprueba el texto. Puede pasar una situación, que el texto de Senado y Cámara sean distintos, ¿sí? Claro, como se O discuten sea, al tiempo está ese difieran en riesgo. cosas. Entonces, digamos, difieren en el impuesto, en los impuestos verdes, los llamados impuestos verdes. Entonces, el Congreso nombra una comisión de conciliación, o sea, unos representantes de la Cámara y unos representantes del Senado para que acuerden el texto final. Esa comisión de conciliación dice, listo, ya arreglamos, se aprueba el texto y pasa a la sanción presidencial, ¿sí? Ese es el proceso. ¿Sí quedó claro, William? ¿Sí? Sí, creo que para Y, nuestros espectadores también quedó claro. Igualmente, al sí, final porque, tendremos un espacio donde podremos resolver todas las dudas que nos vayan dejando en los comentarios. exacto. Entonces, el punto aquí fundamental es que, o sea, esto sí no admite ni depende ni nada, ¿no? ¿Sí o no? Si la reforma tributaria no se aprueba este semestre, es fracaso del gobierno. Fracaso. O sea, y ya entra Petro a tener una crisis de legitimidad. El objetivo de este semestre es aprobar la reforma tributaria, que la paz total, que el Ministerio de la Igualdad, nada, o sea, nada de eso va a ser importante si no se aprueba la reforma tributaria. Ahí Petro se está jugando todo su capital político, William, ¿sí? Como ya pasó con Boric. Que Boric de se hecho jugó su capital político con fue un un error plebiscito, gravísimo. perdió. Fue un error muy grave porque jugó a ver si le salía el tiro y definitivamente la gente sí quiere un cambio constitucional, pero no el que se proponía en esa constitución también por el mensaje que enviaban desde el gobierno. Era un mensaje muy complejo. Exactamente, entonces, Petro, si no se le aprueba esta reforma tributaria, va a perder espacios de legitimidad. O sea, Petro se está jugando el todo por el todo. Ya una vez aprueben la reforma tributaria, se agarrarán por un lado, por el otro, pero ya tiene un espacio de financiación para los ambiciosos programas sociales que se han propuesto. Y yo vuelvo y digo, a mí la reforma tributaria me afecta. ¿Sí? Me afecta porque la reforma tributaria, ¿sí? Golpea a las personas que estamos en el sector formal de la sociedad. Vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Eh, Golpea a los sectores formales de la sociedad, pero digamos que hay cierto apoyo a esta idea en el sentido en que se vea una asignación de los recursos con transparencia. William, yo pago los impuestos que me toque pagar si por lo menos veo unas carreteras o una infraestructura sólida, si veo que ahí se reducen las brechas de desigualdad en Colombia. Pero es que es muy berraco uno pagar impuestos para que el asunto se quede en temas clientelistas y de corrupción. Que es lo que generalmente ha sucedido a lo largo de los 200 años que llevamos de historia republicana. Eso es Sí, cierto y digamos que es una esperanza que entre comillas tienen la mayoría de los colombianos, porque incluso la última encuesta de favorabilidad del presidente Petro creo que arrojó más o menos el 70%. Entonces eso también es un mensaje de que la gente, no toda, pero mucha gente está creyendo en el cambio y eso también se percibe en la sociedad. así es, así es. Entonces, pues eso es lo que estamos aspirando y vuelvo y digo, aquí Petro tiene que ponerse serio y jugar todo su capital político en este escenario. No hay de otra ya en este año que ese tema. Si ya la reforma tributaria se le pasa para el otro año, el asunto empieza a ir por mal camino y empiezan las encuestas de favorabilidad a reportar A imagen bajar. negativa. Exactamente. Bueno, estos temas han sido importantes. Hemos discutido qué es una reforma, si es necesaria, cómo se aprueba. Hemos hablado también un poquito del tema de la urgencia, de la necesidad de que esta reforma se apruebe lo más pronto posible, más para el gobierno
para uno como ciudadano, porque uno lo que quiere es pagar el menor impuesto posible. Entonces, ahora quiero que veamos lo que algunos denominan los puntos calientes de la reforma. Los puntos que más polémicos han sido, los que más le afectan a la gente y los que más han estado en boca de los medios de comunicación. Me gustaría que empezáramos con el tema de las rentas exentas. ¿Qué es? O sea, explicado en el lenguaje más coloquial, más aterrizado posible para que todos lo entendamos. Bien, el tema de las figuras de rentas exentas es un asunto de los eufemismos que se construyeron en la historia eh, financiera en Colombia. Las rentas exentas se conciben como aquellas partidas que estimulan a un sector de la sociedad a eh, generar inversión económica y con ello generar empleo. Entonces, los gobiernos en Colombia han tenido la tendencia de generar rentas exentas a los grandes empresarios y eso a veces se ha confundido con que se odian a los empresarios. No, nada de eso tienen que ver. Claro, en Colombia hacer empresa es muy difícil, pero eso es otro tema. Por favor, vamos al final a trabajar sobre el tema de la informalidad, ¿no? Para que no se nos olvide, William. Entonces, las rentas exentas estaban diseñadas para estimular el empleo y el crecimiento económico en Colombia. Pero, ¿qué fue lo que pasó, William? El tema de las rentas exentas no se ha traducido empíricamente en más empleo o en reducción de la desigualdad. Todo lo contrario, William. El tema de las rentas exentas en los grandes empresarios, ¿sí? Lo que hizo fue generar que los empresarios tuvieran mayores dividendos y con ello incluso miserabilizar las condiciones de trabajo de muchos colombianos e incluso con contratos que hoy entendemos son de prestación de servicio y ni siquiera con unas prestaciones sociales. Entonces, esas rentas exentas lo que busca el gobierno precisamente es que ya empiecen o tengan un nivel de reducción y no todos accedan a esas rentas exentas, sino que ya haya una cultura tributaria en que muchas más personas empiecen a pagar y se les quite ese beneficio que no se ha visto traducido en programas de inversión social, que es lo que quiere el gobierno, se pueda tramitar a través de la acción del Estado y no de los privados. Entonces, por supuesto que cuando me dicen, William, es que esto es un tema también de cultura, ¿sí? Si yo si yo no he pagado impuestos, estoy dentro de la renta exenta y de un momento a otro me dicen que ahora sí, pues obviamente que yo voy a reaccionar, o sea, la sociedad se mueve con intereses, entonces se va a bajar y digamos, ese criterio a muchas más, y se va a ampliar la base, se llama la base tributaria, para que muchas más personas puedan entrar a ese espacio de tributación y con ello pues el gobierno tenga un mayor nivel de financiación. Quiero terminar con esto. Error del gobierno aquí. El gobierno no puede seguir justificando el tema de las rentas exentas que porque Duque, que es que Duque es un hueco fiscal, no. O sea, eso ya también tiene que cambiar ese discurso porque pues cuando ellos fueron a gobernar sabían que el gobierno nos iba a dejar con grandes problemas. Todos los gobiernos dejan ¿sí? Problemas, entonces por eso a usted lo designan para gobernar, pues para asumir las embarradas que cometió su antecesor. Entonces si usted empieza con el espejo retrovisor, creo que no es el mejor camino. Hay que hacer esa pedagogía ya hacia el futuro y no echando espejo retrovisor. Listo. ¿Y estas rentas exentas cómo se van a manejar dentro de la reforma? ¿Cómo están planteadas? De cómo se va a bajar. Exactamente, en cifras. En las rentas exentas se contemplaba que eran para deducciones que no puedan superar el 40% del ingreso grabado, ¿sí? De lo que usted, digamos, recibía, ¿sí? No podía superar el 40% de sus ingresos. Ahora esas rentas exentas de manera progresiva se van a bajar hasta el 25%. Esa es la discusión fuerte que está en ese escenario, que se va a bajar del 40% al 25%. Ese es el punto central. De ahí entonces con rentas exentas entran pues ya, además de grandes empresarios, pues también entran a participar medianos empresarios
y personas pues que tienen capitales o bienes como casas, fincas, automotores, y que se libraban de esa renta exenta porque el tope, te voy a poner un ejemplo, digamos, el tope era personas que hasta que ganaban 1.000 millones no se les cobraba renta. Ahora se va a bajar cada vez más esa base a digamos, a personas que ganen 600, 500 millones de pesos. ¿Sí? Que es la famosa discusión también que vamos a tener adelante con el tema de las pensiones. Exacto, que ha vuelto a sonar el tema de las pensiones en estos últimos días, se ha puesto muy fuerte. Listo, entonces, saldado el tema de rentas exentas, hay otro tema que también afecta a muchas personas, estas más del común, que es el aumento en la tarifa efectiva, dividendos y ganancias ocasionales. ¿Cómo es eso? Ese tema es también... Es eh, complejo. Creo que toda la reforma es compleja, pero los tres sí, que sí, no, tocaremos la a reforma... continuación son los más complejos para las personas del común. Creo que, a ver, yo en estos momentos que acabo de declarar renta, hay un tema bastante complicado que se está generando con eso de los dividendos o de las ganancias ocasionales. Los dividendos son, o sea, son las cosas que usted gana a través de unos recursos que no estaban dentro de su vida laboral y formal, ¿sí? Entonces, un dividendo se produce de vender una casa, ¿sí? De vender una finca, hasta de un trabajo de consultoría, ¿sí? O de una inversión que usted hizo en la bolsa, ¿sí? O como accionista. Entonces, los dividendos también tenían un porcentaje de tributación pues bastante exiguo, y ahora pues le van a meter la pues, reforma tributaria al asunto, y entonces cuando usted venda una casa pues va a subir el porcentaje de lo que usted ha vendido por esa casa. Ahí es donde pues volvemos todos a ponernos tristes porque, a ver, si usted por ejemplo vendía una casa, a usted le descontaban 1% de renta de manera progresiva, de acuerdo al valor de la casa, esos porcentajes van a ir subiendo. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Sí? Ya no va a ser el 1%, sino de acuerdo al valor del inmueble, hay unas tasas, unas tarifas, y empieza a subir al 2, al 3, al 4, al 5%. Pongamos un ejemplo, si usted de una casa que le valía 10 millones le descontaban 100.000, con esas tasas tributarias pues usted puede empezar a pagar 400.000 o 500.000 pesos, porque eso el gobierno lo asume como una ganancia ocasional. Gánese usted una lotería, incluso reciba usted una herencia, de ahí eso el gobierno no lo toma como un trabajo formal, sino como una renta ocasional que usted adquirió a lo largo de su vida. ¿Cuál es el objetivo con el tema también de los dividendos? En Colombia hay una distribución inequitativa de la propiedad, ¿sí? En muy pocas personas están grandes extensiones de tierra, y con ello se hacen inmensos negocios. Se quiere atacar un poco también a esos grandes propietarios que pues tienen o movilizan bienes raíces de una manera bastante activa durante un año tributario, y lo que se quiere con esos dividendos también es que esas personas que viven especulando con el tema de los dividendos, y en especial con el mercado de los bienes raíces, puedan tributar y tener una carga impositiva mucho más alta. Listo. Creo que este tema preocupa sobre todo, no sé si acá entre, creo que no, y ese miedo como que se ha, desde mi punto de vista, se ha perdido y se ha dejado de escuchar el tema de que nos van a expropiar a los que Sí, tengamos más de una casa y eso no va a pasar. Nos podemos quedar no, tranquilos. pero es que, mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Claro, es que la gente Es el miedo vive, colectivo, es el miedo colectivo infundado desde una serie de claro, mensajes que se han enviado en la última década. claro, y usted siente que lo van a expropiar es porque pues, le están subiendo el porcentaje eh, deducción de algo que usted habitualmente no estaba obligado a pagar. Pero, ¿qué sucede? A ver, eh,
Voy a poner el ejemplo otra vez con una persona natural como yo, que no tiene ni fincas, no tiene, sí. En el impuesto, por ejemplo, de renta, William, se lo voy a explicar también, y eso nos va a afectar a nosotros en el sector de los profesores el próximo año. Nosotros, por ejemplo, cuando damos clase de cátedra, William, a nosotros no nos cuentan eso, ya el gobierno nos está contando Ah, eso bueno, como trabajo aquí creo que formal. deberíamos hacer la distinción porque esto sobre todo en colegios no pasa. En las universidades sí. La diferencia entre profesores de planta y profesores de hora Sí. cátedra. Un profesor de planta es el que está de tiempo completo en una universidad, trabaja 40 horas. Un profesor de cátedra o de horas cátedra trabaja por horas. Y trabaja, lo contratan por 8, por 10, por 12 horas. Bueno, entonces, pues eso para nosotros como profesores es un trabajo formal. ¿Sí? Lo que sucede ahora es que la DIAN nos está tomando esos recursos como honorarios. O sea, así que es como una ganancia ocasional, que Claro. de ocasional no tiene nada. ¿Sí? Y esa ganancia ocasional nos están castigando más para la declaración de renta, porque al no hacer parte de rentas laborales, esa ganancia ocasional que ya viene en la anterior reforma tributaria está siendo castigada con un porcentaje considerable, y el próximo año va a crecer, William, en la medida que la reforma de Petro es una reforma tributaria progresiva, que a medida que usted tenga más recursos, pues van subiendo las cargas tributarias. Ahí está el asunto fuerte, que no se nos olvide, William, que con Santos empezamos a tributar los de la clase media, ¿sí? Yo estoy pagando impuestos desde hace 3 4 años con la reforma tributaria que hizo Santos y que de manera astuta pasó por el Congreso y no tuvo tanta polémica, y sí fue bien lesiva para la clase media. O sea, yo hoy pago, William, cerca del 20 o 30% de mis ingresos en impuestos, cuando hace 6 7 años no llegaba al 5 o 10% de Claro. mis ingresos. Y un ingreso de una persona común y corriente de la clase media que monta en Sí, tren, sí, que monta sí. en bus. Sí, que montan bus y así, o sea, un parroquiano Exactamente. común y corriente. Entonces, ahí es donde empiezan pues las discusiones, porque hay un tema de cultura tributaria y Colombia no tiene cultura tributaria, no tiene cultura tributaria. No sé si quieres que ahondemos en ese tema. De pronto más adelante, si nos queda tiempo, la ahondamos porque es un tema que también es bastante controversial y nos puede tomar más tiempo del que debe. Quisiera que pasáramos a otro de los temas que ha sido, sobre todo por la parte mediática, creo que el mensaje se ha tergiversado muchísimo. Eh, Creo que lo más chistoso es que hace 3 meses nadie hablaba de salchichón y ahora todos estamos hablando de eso. Empecemos a hablar de impuestos verdes, que se ha denominado a toda la serie de los impuestos a plásticos de un solo uso, a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Empecemos por eso, alimentos ultraprocesados. En esa medida estoy totalmente de acuerdo. En mi espacio de TikTok, Wilches Clase Abierta, he dado algunas señales al respecto, indicando que Colombia junto a Estados Unidos, en lo que respecta al continente americano, son los únicos países que no tienen impuestos a las bebidas azucaradas. Eso es una vergüenza. ¿Sí? Las bebidas, a ver, William, las bebidas azucaradas y las empresas de bebidas azucaradas eh, son una de las empresas más sólidas de, del sector económico. O sea, por favor, es increíble que a esta altura el tema de las bebidas azucaradas esté en discusión. Mire, eso sí es un tema de populismo. Mire, yo le acepto a los del centro democrático, a los de la derecha, que quieran, no sé, discutir el tema de rentas exentas, que quieran discutir el tema de los empresarios y de los impuestos que llegan en algunas ocasiones hasta el 60% de sus utilidades. Yo acepto esa discusión, pero por favor no entremos también al populismo tributario a decir que eso va a afectar a los estratos 1, 2 y 3. O sea, veámoslo, William, entonces con el tema del alcohol. ¿Sí? El alcohol tiene impuestos y la gente ha dejado de tomar, William. ¿Sí? O sea, por Creo favor, que cada vez se pongámonos. toma más en este país, pero bueno, Sí, 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 por favor. O sea, hasta senadores ya tenemos con escándalos de consumo de bebidas alcohólicas, pero bueno. sí. Que no son Sí, nuevos, sí, sí. pero ahora son mucho más mediáticos que antes.
Y William, te hago un ejercicio. ¿Cuánto te vale una gaseosa en el barrio que vives? Una De gaseosa litro, una gaseosa de litro, 3.500 pesos, 4.000 pesos. 1500. Si tú te vas a un te vas en flot o vamos, bueno, vas al aeropuerto El Dorado, ¿cuánto te vale la gaseosa? Como 7.000 pesos, depende también, 7000. como 7.000, 8.000 pesos. Si te vas a un paradero, cuando vas en carretera y paras en un estadero, ¿cuánto te vale el litro? Creería yo que los 4.000, 4.500, eso sí no nos dan tanto en la cabeza. ¿Qué corrobora eso, William? Que frente al tema de bebidas azucaradas hay un mercado especulativo en el país muy fuerte. O sea, tú nunca vas a encontrar el precio de una bebida azucarada equilibrado. No lo vas a, o sea, no, tú consigues 50 de cilantro, es 50 de cilantro en Boyacá, en Casanare, en Bogotá, pero en el tema de las bebidas azucaradas, el mercado especulativo es muy alto. ¿Sí? Entonces, la gente dice que estrato uno, estrato 2, estrato 3. Tú en estrato uno puedes llegar a conseguir esa gaseosa, ¿sí? Hasta en 2.800 pesos. O sea que las empresas también son, las bebidas azucaradas no van a perder a sus clientes. La gente no va a dejar de tomar gaseosa porque la gaseosa es una, es una industria muy poderosa. Se tendrán que reacondicionar. Igual, o sea, a ver, por favor, yo no puedo creer que ahora la discusión se dé por el tema del salchichón. ¿Sí? El salchichón, los embutidos y los procesados tienen que entrar y no van a afectar ninguna canasta familiar, por favor. También en algunas ocasiones sobreestimamos y subestimamos el poder adquisitivo de los colombianos. ¿Sí? Nadie está llorando en estos momentos porque después de los famosos 12.000 pesos de huevos de Carrasquilla, se tomaron muy en serio el tema y los huevos hoy subieron de un momento a otro a 600, 700 pesos. Un pan en estrato uno y estrato 2 ya está a 500 pesos. Entonces, las bebidas azucaradas también tienen una responsabilidad de salud pública. La red Papás, que ha estado liderando el tema de impuestos a bebidas azucaradas, lo ha hecho con, digamos, con cierto sentido de salud pública. Petro salió la vez pasada, dijo que quería ese impuesto para que la gente dejara de tomar gaseosa. Eso sí fue, yo creo que se le fueron las luces a Petro. Ya cuando alguien está gobernando se le van las luces a diario. ¿Sí? Pero la gente no va a dejar de tomar gaseosa porque haya unos impuestos. Entonces, ahí en ese sentido, creo que es una de las medidas en las que sí se daría un salto social interesante. En el tema de los impuestos de los plásticos, yo sí creo que también hay que empezar a grabar ese sector porque muchos productos están siendo empacados con plásticos que no se necesita o no, pues, no es tan útil. No, vuelvo al mismo tema de las gaseosas. No quiere decir que con eso se vaya a dejar de consumir plástico. No, porque ¿Sí? incluso cuando uno va a un supermercado ya le dicen 100 pesos por la bolsa. Creo que incluso es Sí, sabes, hasta la visión o el objetivo es como que es que empecemos a usar otro tipo de alternativas como lo pueden ser las bolsas hechas a base de maíz o a base de caña. claro, pero también sí, pero también que la gente pague por los plásticos. La gente va a seguir utilizando plástico. Y no sé si sabías el dato que el número de bolsas plásticas o el negocio de bolsas plásticas aumentó en Colombia. Gracias a No eso de lo los 100 sabía. pesos. De los 50 pesos, aumentó. Entonces a veces nosotros también creemos como de manera también un poco ingenua que el hecho de que le pongamos tributo a algo quiere decir que la gente va a dejar de consumir. Por supuesto que no va a dejar de consumir, ¿sí? Obviamente que no se puede abusar en algunos tributos, pero yo sí creo que es hora de grabar estos productos y te pongo otro ejemplo. El hecho de que le suban a los tiquetes, ¿tú crees que la gente va a dejar de viajar? No. También hay unos estudios técnicos y económicos en los cuales se evalúa el poder adquisitivo de la sociedad. Sí, digamos que este es el tema que más polémica ha generado, sobre todo por el discurso mediático que ha tenido. Sí, sí, Los sí. medios de comunicación se han encargado de vendernos, como lo mencionábamos anteriormente, el tema del salchichón. Incluso me parece terrible que senadores como Rodolfo Hernández, que tampoco es tan sorprendente, salgan a decir que vio, me acuerdo muy bien que era un video diciendo que entró, que fue a una tienda por allá en Bucaramanga y que vio un señor, un jornalero pobre y que lo que entró a pedir fue una gaseosa
2.000 de salchichón y una libra de arroz. Entonces, o sea, eso se hace, sí, pero no es el factor común. Y más las personas del campo, los campesinos tienen una gran ventaja y tienen una alimentación, e incluso pienso yo, los que tienen las comodidades de tener su tierra, de tener sus cultivos y su producción, comen hasta mejor que uno que come de esos huevos que llevan 3 meses empacados. Y créeme que si le suben a una barra de salchichón de 5.000 a 5.500, tampoco es que va a generar la hecatombe social. Entonces, eh, mira que se molesta por lado y lado. Entonces, bueno, partamos del hecho de que ahora resultó que las bebidas azucaradas las consumen la gente de estrato 1 y 2. Yo no sé de dónde sacaron ese dato, porque las bebidas azucaradas se consumen en general en todos los sectores de la sociedad. Pero entonces, si Petro hace una reforma de solo rentas exentas de dividendos, de impuestos a los empresarios, entonces que no, que es que solo quiere afectar a los ricos. Está haciendo una reforma en la que también toque algunos puntos de la canasta familiar de las personas menos favorecidas o con menor poder adquisitivo, entonces también mal. Tiene que ser una reforma progresiva, como se ha venido mencionando. No se nos olvide que lo progresivo es que a medida que vayas teniendo recursos, van subiendo los porcentajes de deducciones y de impuestos. Sí, digamos que saliendo ya de este tema y pasando al siguiente, que también es controversial, sobre todo porque entramos en el tema del sector informal, que son los impuestos al petróleo, al oro y al carbón, que también el tema de la subida de la gasolina, primero que no iba a subir la gasolina, después que sí, que los subsidios que sí, que los subsidios que no. Entonces, aclaremos bien este tema y por favor, porque si ha venido una ola de información de parte y parte de todos los lados que ha generado bastante confusión. Bien, aquí entonces llegó el momento de hablar de la informalidad y de la legalidad. ¿Sí ves que yo sabía que el tema lo íbamos a tocar en algún momento? Bien, vamos con el tema de la gasolina. Lo mismo que acabamos de decir al principio de la sesión, William. La gasolina es un producto de alta especulación. Depende del mercado, de los precios internacionales y por eso hubo una cosa un esperpento que se creó en Colombia que se llama el Fondo de Estabilización Económica para darle un subsidio a la gasolina y que no golpeara tanto los bolsillos de los colombianos. La gasolina sube de manera constante en Colombia. Ese fondo de estabilización terminó quebrando porque no se puede subsidiar un producto que tiene tanta demanda como es el caso de la gasolina. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Sabemos, y para todos aquí los que nos están viendo, Colombia tiene en Latinoamérica la tercera y cuarta gasolina más barata del continente. O sea, solo nos supera Bolivia, Venezuela y algunas partes de México. Tenemos el cuarto lugar de la gasolina más barata. De ahí se desprende también, William, que la gasolina en las zonas fronterizas es también demasiado barata porque lo que se intenta es estimular el comercio. Pero entonces viene la pregunta, ¿qué comercio se favoreció con la frontera cerrada? Ningún comercio se favoreció. O sea, ¿sí? Entonces ahí fue donde empezó el problema en Colombia con los precios de la gasolina. La gasolina en Colombia entonces no tiene un precio general único, sino que depende del lugar, porque para transportar la gasolina hay unos costos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que ya en eso sí retrocedió el ministro Campo, el impuesto a la gasolina se va a dejar quieto para las zonas fronterizas. Entonces se dijo que no se va a quitar eso del articulado para que no se estimule lo que se llama la ilegalidad, porque entonces dicen, si le suben a la gasolina, va a haber más gasolina de contrabando en las zonas fronterizas. Listo. Ahora vamos con el caso de Bogotá. El caso de Bogotá o de las grandes ciudades indica que el precio de la gasolina no se subió. En eso, pues, miren, o sea, se le da palo al anterior gobierno, pero también hay que ser consecuentes.
el gobierno de Duque, imagínese donde le hubiera subido a la gasolina en época de pandemia, güey. También seamos Claro. conscientes de eso. ¿Sí? Claro, porque ahí se afecta a toda la industria, toda la cadena y en ese No, no, momento o sea, peor. ahí sí que Duque lo hubieran apedreado. ¿Sí? Incluso pues la imprudencia de Duque fue presentar una reforma tributaria en plena pandemia. ¿Sí? Ahí sí estratégicamente la embarró. Entonces, ¿qué pasó? Duque no le subió a la gasolina, por supuesto que eso, sabía que se le iba a incendiar el país, y el no subirle a la gasolina de una manera decidida durante 2 años, pues generó este déficit fiscal de 40, ya dicen que van 40 billones, 40 billones es un horror, ¿no? 40 billones de pesos de déficit. Según la ministra son 40.000, pero son 40. La ministra está un poco confundida por estos días. 40 billones de pesos que se tienen que ir reponiendo de alguna manera porque ya no se puede subsidiar más. Entonces, bien, tenemos ese lío por ese lado. Total, ¿cuál es la decisión que ha tomado el gobierno, William? Y para todos, se va a empezar a subir la gasolina a partir de octubre de a 350 pesos. El objetivo es llegar el próximo año a tener una gasolina que esté alrededor de los 12.000, 13.000 pesos. Realidad que toca empezar a interiorizar por un ajuste post pandemia. Ok, Los camioneros dijeron que eso los iba a afectar. No, no los va a afectar porque no aplica para en ese ACPM tema ni quería entrar justamente. ¿Qué tipos de gasolina entran a tributar? solo gas. No, a tributar no. No, Más bien, bueno, ¿a qué alza. gasolina se le va a subir el impuesto? Se me cruzaron A la los cables. gasolina corriente, ACPM y diésel no entra, que es la O sea, mayoría de los. solo lo que conocemos como corriente y extra. Exacto. Y ACPM y Diesel no van a entrar, entonces los camioneros pueden estar tranquilos en ese sentido. Los camioneros y Preguntabas el tema y del todo oro. el comercio en general, porque aquí todo el comercio se mueve en camiones y camiones de ACPM, claramente. Y que la gente decía que no, que se va. Ahora la gente siempre habla de la canasta familiar, sí se volvió el tema de moda. Me afecta la canasta familiar. Mm, y el oro. El oro, el impuesto al oro es imposible de realizar, William, porque aquí va la reflexión, que si ve que logré colar al final la reflexión de la cultura informal. En Colombia nosotros tenemos demasiada informalidad laboral y económica. La calidad laboral y económica, William, en Colombia es del 62%. Datos de la OCDE. 62% de informalidad. ¿Qué significa 62% de informalidad? Pues que ese 62% no tributa. Y nos toca al 38% que estamos en el sector formal tributar. Por eso también nos quejamos y decimos, uy, no, pero todo para nosotros. Entonces, este gobierno se debe retar después de aprobar la reforma tributaria. Después de aprobar la reforma tributaria, en fortalecer la cultura de la formalidad. El impuesto al oro no se puede, William, porque el mayor comercio de oro en Colombia se da a través del contrabando de organizaciones criminales. O sea que grabar a los que comercian con oro en el sector formal, pues resulta irrisorio. ¿Mm? Y nos queda Entonces, impuesto al carbón también. lo mismo, todos estos son productos que han sido, como se producen la mayoría en zonas fronterizas, ¿sí? Apartadas del país, del Estado, entonces se ha generado demasiada informalidad y por eso esas tributaciones son imposibles. Toca es crecer en el sector de la formalidad para que dicha tributación se haga posible. En el impuesto al oro ya retrocedieron también, ¿no? Sí, claro. Claro, Ya se porque hay retrocedieron. cosas en las que en el Congreso van a cambiar. La reforma que se Sí, presenta o sí. que Pero encontramos ya en... digamos, en el acuerdo inicial, el ministro de Hacienda retrocedió en ese asunto. Impuesto al oro, Ok. quitar los subsidios, no quitar los subsidios a la gasolina en las zonas fronterizas, también ya se quitó. Entonces, si ves que tenemos una cultura de la informalidad y una baja capacidad tributaria, Colombia, solo el 18,1% de los tributos en Colombia hacen parte del Producto Interno Bruto. O sea, eso es una cifra muy bajita para países, ¿sí? que tiene una estructura tributaria más sólida. Estaba aquí concentrado en que Heidi decía que sería formalizar el contrabando. No, Heidi, lo que se trata es de
formalizar las organizaciones y los sectores que se dedican al comercio de estos productos. Por supuesto que es muy jodido, ¿no? Es bastante difícil, pero pues nos toca tratar de hacer algo ahí porque esas personas, entre el narcotráfico, las organizaciones criminales, los que se dedican al contrabando y al comercio ilegal, le roban buena parte de los impuestos y de la tributación que necesita el país. Bueno, hemos dado un recorrido muy diverso, desde saber qué es una reforma tributaria, si la que presenta el gobierno Petro es necesaria, cómo es el proceso para que se apruebe la misma. Hemos tocado los puntos calientes de la reforma, como lo denominan algunos, los que más nos afectan. Y ahora vamos a pasar a un punto muy chévere de nuestro programa, ya casi estamos finalizando, que es un ejercicio que desde el equipo de trabajo se propuso y me pareció excelente. Este ejercicio lo propuso Mateo cuando estábamos planeando nuestro programa. En esta ocasión, dentro de mi misma universidad, la Universidad Militar, nos fuimos en búsqueda de algunos compañeros que generaran algunas inquietudes para que les fueran resueltas en este programa. Entonces, ¿la metodología cuál es? Vamos a proyectar el video en vivo y después presentamos al estudiante o la estudiante que hizo la pregunta. Entonces, vamos con la primera. Mi pregunta sobre la reforma tributaria es cómo se utilizarán los recursos que se obtengan en la misma. Bueno, ella es Manuela, estudiante de ingeniería mecatrónica, profe. Entonces, ¿cómo le podemos dar respuesta a su pregunta, la pregunta de Manuela? Bueno, Manuela nos dice cómo se utilizarán los recursos provenientes de la misma. Lo hemos ido diciendo, ojalá estemos en el escenario ideal, que hay tres puntos en los que yo creo que hay que fortalecer esa inversión de la reforma tributaria. Cubrir hueco fiscal. Cubrir hueco fiscal que está en un punto bastante preocupante. Dos, los programas sociales a los que se comprometió Petro en el tema de reducción de brechas de desigualdad, en acceso también no solo a subsidios, sino a programas sociales que dejen capacidades instaladas en la sociedad, por favor. No se trata, la gente a veces piensa que los programas sociales se trata de dar solo subsidios, no, o de dar mercados, no, eso no es en los programas de inversión social. Los programas de inversión social son los que dejan capacidades instaladas en la sociedad. Por ejemplo, crear redes de comedores comunitarios, ¿sí? Eso es un programa de inversión social. Crear programas de primera atención a la tercera edad o a los adultos mayores de manera más precisa, ¿sí? Crear sistemas de atención integral a los embarazos adolescentes. Esos son crear programas de inversión social, o sea, que se vuelvan sostenibles en el tiempo. Y el tercer punto fundamental de Petro que lo han cuestionado es volvemos a lo mismo, es el tema de cómo lograr que transitemos de una cultura de la ilegalidad a la legalidad, cómo generar estímulos en distintos sectores de la sociedad para que al transitar en la legalidad haya una cultura tributaria que amplíe la provisión de recursos por parte del Estado. Esos serían los tres ejercicios claves de esos recursos. Mi duda frente a la reforma tributaria es cómo afecta el impuesto a los productos ultraprocesados a las familias de estrato 0, 1, 2, 0, 1 y 2. Lo que ya veníamos también discutiendo, entonces démosle el parte de tranquilidad a David, que tranquilo, que sí, que la canasta familiar no se va a afectar, que ya, miren, ya se vio afectada la canasta familiar cuando Santos grabó del 16 al 19% productos de la canasta familiar. 16 a 19, eso es una subida bastante fuerte que nos afectó mucho el bolsillo, ¿sí? Entonces, ahí no hay, creo que no va a haber preocupación. Tranquilo que esta reforma, por supuesto, grava esos productos, pero eso también va a generar en las empresas que producen este tipo de alimentos una estrategia de mercado también para
que sus ganancias no sean afectadas, pero también para que lleguen a otro tipo de consumidores. Simple ley de oferta y demanda. Vuelvo y te digo, William, hay lugares de estrato 0, 1 y 2 donde los alimentos llegan mucho más baratos porque por supuesto el equilibrio, el punto de equilibrio lo encuentran las empresas en unos lugares ofreciendo los productos de una manera mucho más económica y en otros por supuesto de acuerdo al poder económico más caros. Tan solo también, William, en los temas, por ejemplo, de un yogur. No todo el yogur, no el mismo yogur se ofrece en todos los sectores de la sociedad. Yo sé que alguien diría en estos momentos, ¿sí? Ay, ¿cómo se le ocurre a usted? Entonces, bueno, la gente discute porque sí, discute no. ¿Por qué no? Dirá, entonces, entonces usted está siendo excluyente. ¿Es que acaso alguien de estrato 1 no puede tomar yogur alpina? Sí, sí puede tomar yogur alpina. Pero si no alcanza para el yogur alpina, pues Alpina te presenta, ¿sí? Una oferta de un yogur un poco más económico, el yogo yogo, pero tranquilos que a nadie se les está prohibiendo tomar yogur Alpina, tranquilos. Pero son ofertas que también el mercado da, porque por más que se le imponga estos impuestos, ni Alpina ni Coca-Cola se van a ir del país, y no se van del país no porque les da pesar con nosotros, sino no se van del país porque nosotros somos una sociedad bastante consumidora y que no nos van a dejar porque les representamos también generosos dividendos. Claro, y es también lo que veníamos hablando de que es un miedo que se ha venido infundando desde los mensajes que los medios de comunicación nos han vendido. Sí, sí. Ok, listo. Entonces, sabemos que estos impuestos afectarán a las personas de los estratos 0, 1 y 2, pero que no será una catástrofe, que no vamos a dejar de consumir salchichón, pues, a los que Sí, nos sí, sí. gusta. Ok, Ahora resultamos unos feroces consumidores de salchichón. exactamente. Bueno, pasemos con el siguiente video. Mi duda frente a la reforma es cómo afecta la subida de precios de la gasolina a los estudiantes como nosotros. Bueno, ella es Luisa, también compañera de nosotros, estudiante de séptimo semestre de Relaciones Internacionales. Profe, ¿cómo respondemos a la pregunta de Luisa? Que nos afecta a mí también y a muchos de mis compañeros que seguramente nos están sintonizando. ¿Sabes dónde está la afectación central? Que sí creo que un sector de los estudiantes, pero bueno, ya se está solucionando en esa medida. Mm, Buena parte del estudiantado está utilizando un medio de transporte para ir a la universidad y a sus casas, en la moto. La moto. La moto se convirtió en un medio fundamental para estudiantes de nocturna también, ¿no? Y muchos estudiantes trabajan, alternan sus estudios con trabajos en donde se utiliza la moto, entonces hay cifras que indican pues que ha subido la compra de este medio de transporte. Entonces podría afectar el precio de la gasolina a las motos, pero ya se está trabajando un proyecto alternativo en el que las motos no estén tan afectadas con el alza de precios de la gasolina. Se está buscando que sea a través de la figura del SOAT que haya un alivio económico para que esto no afecte pues el poder adquisitivo de los estudiantes. Creo Claro, que ahí porque estaría. incluso en algunas ocasiones para algunos modelos y cilindrajes el SOAT sale más caro para una moto que para un carro. Exacto, exacto. Entonces está buscando esa alternativa y yo creo que puede llegar a ser interesante. Aunque William, hagamos también otra reflexión, ¿no? Mm, Más allá de si se le sube o no la gasolina a las motos, ojalá este gobierno, las alcaldías municipales y en especial Bogotá en conexión con Cundinamarca hagan una reflexión mucho más fuerte de la necesidad de mejorar la infraestructura vial porque eso está generando un aumento también desmesurado de las motos porque la gente no tiene medios para transportarse pues acude de manera fácil y sencilla a qué pues a una moto. Y que también, no sé si... Uy, me está dando fallos la cámara. Me disculparán. No sé si me malinformé, si fue cuestión de una fake news, eh, víctima de una fake news, pero por ahí leí que van a haber peajes para motos de alto cilindraje. No sé si es Para las cierto. motos, Para las motos de alto cilindraje, creo que es mayor a 250, no estoy seguro. No sé si el profe tenga ahí como corroborar. eh,
Volvimos. ¿Aló, me escuchas? Sí. Sí, sí, señor. Solo había una falla con la cámara. Vale, entonces, a ver, William, es que este tema también es complicado porque, claro, tú dices, bueno, pero ¿cómo le van a cobrar peaje a las motos? Entonces, viene un efecto mariposa. El efecto mariposa es que algo que sí, que sucede en un lugar va afectando otras situaciones. Pues las motos de alto cilindraje han venido creciendo con el tiempo. Empiezan ya a movilizarse no solo en el territorio urbano, sino también en los territorios a nivel intermunicipal. Las motos, por supuesto, ¿sí? Empiezan a tener una intervención en las vías, un desgaste en las vías, y al incrementar el número de motos, pues crece también el interés del Estado en grabar, ¿sí? A estas personas que han ido ascendiendo con el paso del tiempo. Yo creo, William, que de manera sincera, tarde o temprano, las motos, por lo menos a nivel intermunicipal, van a empezar a pagar peaje. Es una realidad y se da por ese aumento desmesurado de motos que no es culpa de los motociclistas, sino de la pésima infraestructura vial que tenemos a nivel urbano, pero de manera inevitable pues ese crecimiento hace que el Estado, a ver, el Estado estudia, entonces dice, bueno, si hay gente consumiendo esto, quiere decir que hay gente con qué, con poder adquisitivo. Alguien dirá, ¿cómo va a ser poder adquisitivo tener una moto? De todas maneras, adquirirla te da ya, ¿sí? un acceso a determinados eh, elementos, o no privilegios, pero sí productos dentro de las normas de consumo. Entonces, sí creo que tarde o temprano empezarán con las de alto cilindraje, habrá protestas, pero va a terminar siendo una realidad en el mediano plazo. Que incluso en el semestre pasado en Bogotá se vivió mucho con el tema de la prohibición del parrillero hombre en algunas zonas de Bogotá. Los motociclistas como decimos nosotros, se le emberracaron a la alcaldesa y fue un tema grave. Exacto, pero entonces hace parte también de esas primeras presiones sociales que de un modo u otro van llevando a que en algún momento pues las motos ya van a tener que tener una responsabilidad frente al orden de la ciudad. Incluso, William, yo creo que también en poco tiempo lo que pues, no sé, redundarán que se compren más motos, ¿no? Pero creo que también tarde o temprano, por lo menos en Bogotá, el tema del pico y placa en motos bien, va a venir siendo también realidad. Va a empezar a aplicar. Bueno, antes de pasar a la última sección, a la última pregunta del último compañero de la universidad, quisiera hacerle dos invitaciones a las personas que están conectadas con nosotros. La primera es que nos sigan tanto a mí como al profe Wilches en nuestras páginas de Facebook y de TikTok. El profe está como Wilches Clase Abierta, yo estoy como Hernández en ambas. Esa es la primera invitación. Y la segunda, a que nos vayan dejando sus preguntas. Las vamos a resolver eh, inmediatamente terminemos con la última pregunta aquí del último compañero. Así que vayan dejándonos sus preguntas, que una a una y con calma las iremos resolviendo. Vamos con el último video. Mi pregunta sobre la reforma tributaria es cómo va a afectar el impuesto a los plásticos de un solo uso a la industria ingenieril. Bueno, él es Julián, también estudiante de ingeniería mecatrónica, que nos tiene una duda bastante acorde a su carrera y que también creo que tocamos un poquito, pero no a fondo. ¿Cómo le podemos contestar a Julián? Pues los plásticos de un solo uso en la industria general, lo que ya habíamos hablado, William, eh, todo se afecta, pero hay reformas que son necesarias de trabajar. Entonces, en el caso de los plásticos, se ha visto y se ha estudiado que tienen un alto nivel de demanda dentro de la industria, que también se ha excedido en su utilización y por esa razón, pues sí se va a afectar, pero es una afectación pues que debe tocar un sector vital y sensible de la economía, también con una perspectiva ambiental en la que precisamente estos impuestos organizará a las empresas en que pues, tengan otras estrategias comerciales o también adopten otro tipo de tecnologías verdes, de tecnologías sostenibles que permitan reducir el uso de plásticos con miras, por supuesto, a temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Bueno, entonces, resueltas las dudas de nuestros compañeros, vamos a ponerle un poquito de atención aquí al chat en Facebook.
A ver qué Hay preguntas. una pregunta buena. Sí, vamos Yo por vamos aquí. despacito. Por acá nos dejan un comentario. Las ganancias ocasionales es algo exorbitante, aunque se debe tributar lo correcto. No se está pensando en los inversionistas, que son los que dejan estas ganancias y de una manera se está viendo afectado al Estado. También le va a afectar económicamente y no solo a los inversionistas, sino a las personas del común que quieran comprar o construir su vivienda. Eh, Hay que ver que hoy en día son más las personas que están en el SISBEN 4 y ahora viene el SISBEN 5, entonces los recursos de esta reforma no serán destinados a las personas más vulnerables. Emil se vuelve a comentarnos. Mi humilde opinión es si esta reforma se hace con responsabilidad ciudadana, bienvenida, pero el miedo en Colombia es que la historia nos ha demostrado que estos recursos jamás se llevan a las personas que realmente lo necesitan por una razón y se llama corrupción. El problema no es si lo hace el presidente Petro, sea quien sea, jamás los recursos serán bien repartidos en las personas vulnerables, supliendo sus necesidades. ¿Qué otro comentario? Bueno, con audio. Aquí. Se habla de lo que nos afecta la reforma tributaria, pero mi pregunta es, ¿en qué nos beneficia? Importante. ¿Qué nos beneficia la reforma? Esa es la mejor pregunta Claro, que es un se puede tema que no hacer. hemos tocado. Siempre hablamos de en qué nos afecta, pero ¿en qué nos beneficia la reforma? Pues una reforma tributaria nos beneficia en la medida que haya una responsabilidad fiscal del gobierno. Yo sintetizaría eso. Que las reformas tributarias todas nos van a afectar, ¿cierto? Muy pocas reformas, o sea, un tributo nunca beneficia a nadie, ¿sí? A nadie lo beneficia, ¿sí? Pero cuando hay una dirección, una orientación, unas finanzas saneadas, unas finanzas responsables y vemos espacios públicos sólidos, vemos programas de inversión sostenibles, vemos reducción de la pobreza, vemos reducción de brechas de la desigualdad, vemos acceso a la justicia, vemos presencia del Estado, entonces ahí decimos, en efecto, esta reforma tributaria orientó a la cualificación de esos asuntos que son vitales para el ciudadano. De lo contrario pasa como otra reforma más que se estimula al ciudadano, lo desestimula y de paso lo lleva a que adquiera prácticas de ilegalidad o de informalidad. De decir, no, yo prefiero no trabajar, yo prefiero que no me paguen a través de una transferencia bancaria, sino que me den la plata en efectivo y con ello pues evado cualquier asunto que el gobierno me quiera, ¿sí?, llamar a tributar. Entonces, el beneficio está en la medida en que el gobierno responda. Es que yo creo que esa es la diferencia. Si usted me llega a decir, William, que cuál es la diferencia entre la reforma de Carrasquilla y la reforma de Petro, yo diría que en un primer momento el tema de las bebidas azucaradas, el tema de las rentas exentas y el tema de las de los dividendos y pero el punto central va a ser, vuelvo y digo, saltar y cualificar esa cultura de la informalidad. Ese es el punto clave, si no, no se habrá logrado nada. Hay una duda que, esperando un poquito a que a las personas que nos sintonizan, podamos ver sus preguntas. Hay una que a mí me surge y creo que la hemos hablado con algunos compañeros también, es ¿qué está haciendo esta reforma por atacar la evasión de impuestos? ¿Qué está haciendo esta reforma en cuanto a este tema? En cuanto a qué, William, que no te En cuanto entendí, a evasión de impuestos. ese es el punto clave que el director de la DIAN tiene que trabajar. El tema de la evasión de impuestos y de la cultura tributaria. Tenemos una cultura tributaria bastante débil, una cultura tributaria donde no hay confianza en el Estado. En lo principal es que no hay confianza en el Estado. Y nuestra capacidad tributaria tiene que ir creciendo para que así también las cargas impositivas a las personas que estamos en el sector de la informalidad también puedan o bajar o puedan apoyar otros programas de inversión social en el futuro. Porque como ya te dije, en algún momento la reforma tributaria estalla y se tiene que hacer otra reforma tributaria. Se han hecho 17 reformas tributarias desde la Constitución del 91. O sea, hemos hecho casi que una reforma por año y medio. ¿Sí? Entonces, hacemos una reforma, vemos que no alcanzó la plata y nos inventamos otra reforma.
¿Por qué? Porque no hemos atacado el sector de la ilegalidad, que es el que podría apoyar esos programas de inversión social que desde un gobierno se plantea. Claro, y los casos se conocen, es muy común ver o escuchar casos de que yo no tributo porque es que a mí no me beneficia. Y lo que hablábamos también acá, la gente no tributa y a nadie le gustan las reformas simple y sencillamente porque los recursos que se obtienen no se usan en lo que deberían o para lo que están, se supone que deberían ser destinados. Tenemos Totalmente de aquí acuerdo. Tenemos aquí un comentario de Magda que dice, el impuesto a las bebidas azucaradas es positivo en cuanto al tema de la salud, pero no han pensado en que estas empresas son grandes generadoras de empleo y estas familias se verán afectadas, ya que perderán muchos beneficios que tenían. Creo que esto no se ha tenido en cuenta. Yo no creo que sean tampoco grandes generadoras de empleo. Eso también es un mito que se ha venido creando. Son generadoras de empleo, pero grandes generadoras no lo son. Obviamente que aportan a la sociedad, pero esa amenaza, volvemos a lo mismo que nosotros quedamos en la amenaza que si a las empresas se les pide un tributo, entonces las empresas se van y las empresas amenazan también con eso. Creo que es un juego un poco maquiavélico por parte de las empresas y si ustedes también ven lo que ha pasado en los últimos años es que los beneficios de las empresas han venido bajando en las familias sustancialmente, hay muchos despidos, siempre hay ajustes, siempre se pide una cosa, siempre se pide la otra, a nivel, digamos, de exigencias laborales para las personas que acceden a esos empleos. Yo creo que, vuelvo y digo, en el caso de las bebidas, o sea, en el caso de las bebidas azucaradas es una industria muy poderosa, con estrategias de mercado y una buena promoción y proyección de precios diferenciados según los estratos, se solventa ese tema de impuestos. Sí, digamos que la reforma total es compleja y creo que podemos ir finalizando nuestra emisión con una conclusión que podemos decir que a nadie estamos, o ninguno de nosotros estamos de acuerdo eh, en que nos hagan una reforma, o más bien no nos ponemos contentos con que digan, bueno, va a haber una reforma porque incluso yo que no tengo nada a mi nombre, que no pago nada, que vivo de mis papás, pues pago impuestos del 19% en todo lo que compro. Entonces, desde ahí ya se está viendo una afectación a un ciudadano como yo que bueno, no trabajo, no recibo un sueldo, no tributo, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa gran conclusión que nos deja esta reforma tributaria o este proyecto de reforma tributaria? Mm, La conclusión, William, es que estamos ante un momento histórico donde un gobierno de izquierda ha pasado de ser oposición por primera vez a ser gobierno. Que de la reforma tributaria que plantee y le sea aprobada en el Congreso depende su gran capital político y la legitimidad que va a tener para demostrar que esos recursos que se han solicitado a la ciudadanía se van a invertir de una manera adecuada. De lo contrario, pasará a la historia como otra reforma tributaria más. Y la gran conclusión es que a nadie le gusta una reforma tributaria. Siempre que haya una reforma tributaria, la gente va a decir, ¿por qué? Ojalá que esta vez digamos por qué, pero valió la pena ese por qué. Sí. Por aquí, María Valencia nos dice, las empresas al tener una mayor responsabilidad en cuanto al tributo, ¿afectaría esto la estabilidad laboral de los empleados? En algunos espacios, por supuesto que se genera afectación, pero también las empresas empiezan a entender que, vuelvo y digo, deben tratar de generar otro tipo de estrategias de consumo y de mercadeo para seguir atrayendo a los consumidores y que ello no impacte en sus finanzas. También los empresarios necesitan de los consumidores, ¿no? Entonces tampoco pueden abandonarlos de un momento a otro, porque también significa para ellos la ruina o la quiebra, ¿no? Entonces, esto también parte de una cultura en la que en Europa la cultura tributaria es muy fuerte, ¿sí? Entonces, es fuerte y las cargas impositivas, uff, tenaces, pero eso también se ve reflejado en que el gobierno y el Estado, o el Estado y el gobierno, perdón, apoyan
con programas, digamos, de promoción del turismo bastante interesantes que terminan generando una relación par a par. Empresas tributando, pero Estado también garantizando condiciones para que hayan más recursos. Y creo que con esta pregunta y con esta también conclusión podemos cerrar nuestro programa. Le quiero agradecer de todo corazón a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos problemas para emitir por TikTok, pero les aseguramos que para nuestra próxima misión lo solucionaremos. En los próximos días yo creo que podríamos estar también cuadrando aquí con el profe Wilches para hacer una misión exclusivamente en TikTok. Sin embargo, les quiero agradecer a todos ustedes, también agradecerle a mi equipo de trabajo, a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a Tatis, a César, que es el encargado de que todos los fondos, de que toda la parte visual se vea bonita, a Mateo y a Ana que han estado detrás de toda la parte organizativa de la estructura del programa, de las preguntas, de los temas. A usted, profe, por acompañarnos, por disponer de esta horita y media de su tiempo para que todas las personas que nos sintonizaron el día de hoy pudieran tener un poquito más claro el objetivo y la razón de esta reforma. Y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. La invitación sigue abierta. Nuestro próximo programa ya tiene fecha y es el martes 27. Estaremos con otro gran invitado hablando de un tema que también nos preocupa a todos. Les dejo ahí la cuñita, el próximo martes 27 también, muy puntuales a las 7 de la noche estaremos. Muchas gracias, profe, y gracias a todos por sintonizarnos. Muchas gracias, William, por la invitación. Adelante con este interesante proyecto. Esto a veces suena una frase de cajón, pero en los jóvenes está el futuro y la proyección de este país en que cada vez tengamos más razones para la esperanza. Y por último, decirle al gobierno que sepa comunicar la reforma tributaria. Es fundamental contar con una gran estrategia de comunicación para desactivar miedos, prejuicios y pánico. Nadie le gusta que le claven una reforma tributaria. Siempre vamos a decir que todo va a subir. Entonces hay que saber también estar conectados con las ciudadanías para que no solo les cobremos, sino que también tengan emociones que los lleven a sentir que la razón por la que se les está cobrando vale la pena. Bueno, no siendo más, nuevamente les agradezco a todos, al profe, a mi equipo de trabajo, a todas las personas que nos sintonizaron. Recuerden, próximo martes 27 de septiembre estaremos aquí muy puntuales a las 7 de la noche. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima ocasión.